reformas o las nuevas disposiciones de la Contraloría, no podemos concederles ya ese como descanso que tenían de la clase para prepararse para el siguiente examen. Entonces, vamos a estar, digamos, trabajando el 28, que es martes, el 2, pero lo que vamos a hacer es que no vamos a aumentar el contenido del examen. Vamos a hacer algunos laboratorios, algunas actividades para fortalecer inclusive su examen del 9. Pero sí no va a haber interrupción de clases, según lo estaba comentando la coordinadora. Como ahora nos tienen rindiendo informes y todo, pues desgraciadamente no vamos a poder hacerlo así. Sí, yo siento también que pues era un derecho adquirido, pero realmente no se puede ir contra la corriente, ¿verdad? Yo tengo que cumplir. Y si a mí me dicen que tengo que dar en ese tipo de receso, pues no va a haber más que darlo, ¿verdad? Así que nos vemos el 28. Y me imagino que también así se los van a hacer ver en el resto de sus clases, ¿verdad? Hoy habíamos dejado de lectura y ya se las habíamos subido con bastante tiempo. La ley contra el contrabando y la defraudación aduanera, o la defraudación aduanera y el contrabando. Son dos acciones totalmente diferentes y que persiguen en la defraudación falsear o engañar al Estado con lo que se está declarando que se trae, y en el contrabando se está ingresando ilícitamente por pasos ciegos o por cualquier medio productos tanto del exterior a Guatemala como de Guatemala al exterior. O sea, es un delito que requiere fronteras y en algunos casos también se puede perseguir, que son casos especiales de contrabando, cuando se comprueba que no, que se está vendiendo productos o se está introduciendo productos sin que se estén pagando los impuestos.
Debemos decir que el contrabando es el delito más antiguo del mundo. Los contrabandistas existen desde que existen las fronteras. Y ahí estamos hablando, pues, desde la antigüedad. Y ya en el Código de Hammurabi, en leyes egipcias, se hablaba de cómo castigar el delito de contrabando. Y eso pues es algo que nos habla de que la naturaleza misma del hombre siempre ha buscado cómo evitar gastos, cómo evitar, digamos, cómo conseguir productos de menor costo y también que a veces no tienen las calidades, porque actualmente el contrabando es de medicina, es de cigarros, es de productos alimenticios que no están vigilados por los distintos controles que el país requiere y puede causar enfermedades, estragos y plagas. Y por eso es que este comercio, porque es un delito que afecta al comercio, se está queriendo perseguir la unidad encargada de la SAT, del Ministerio Público y los juzgados que se han implementado buscan una política criminal más dura para este tipo de persecución penal de este delito. Aunque en Guatemala es frecuente ver que las famosas abarroterías de los chinos, usted encuentra más barato casi cualquier producto que en los supermercados, que en los mercados, porque esos son productos que no pagan impuestos. Y entonces se venden más rápido, pero como les digo, hay que pensar en los controles de calidad y en el respaldo que dejan de tener por la forma en que ingresan al país. Vamos a ver, como ya todos leyeron su ley, esto va a ser bien. Lo importante es que ustedes lean su ley y la tengan ahorita mismo a la vista para ir haciendo anotaciones, para ir logrando ahorita vamos a verlo todo desde el principio y entonces vamos a contestar a sus dudas. Lo que más me interesa a mí ahorita es que ustedes entiendan en primer término la diferencia entre la defraudación
y el contrabando. ¿Quién quiere colaborar conmigo con las diapositivas? ¿Desea que las lean, licenciado? ¿Sí? Con Por gusto. favor, Marco de Jesús. Con gusto. Capítulo 1 de la defraudación y contrabando aduaneros. Artículo 1 de la defraudación aduanera. Defraudación en el ramo aduanero es toda acción u omisión por medio de la cual se evade dolosamente, en forma total o parcial, el pago de los tributos aplicables al régimen aduanero. También constituye defraudación a la violación de las normas y aplicación indebida de las prohibiciones o restricciones previstas en la legislación aduanera, con el propósito de procurar la obtención de una ventaja infringiendo esa legislación. Okay. En la defraudación estamos hablando de que hay un control de aduanas que es el que maneja toda la mercancía que entra a Guatemala, que es el que tiene que hacer una tasación de cuánto se va a pagar y después de hacer una revisión que puede incluir cuestiones de orden médico, de orden sanitario, se procede a cancelarse el impuesto y ya se entrega el producto para que salga de las zonas aduaneras y pueda, digamos, ya venderse legalmente en el país, ya incluyendo el reglón de impuesto de aduana y el IVA. Bueno, todo esto lógicamente entra por los controles. Ustedes van al aeropuerto, ustedes van, se pasa por registros aduaneros, todo lo que sale o todo lo que entra, para ver realmente qué se está llevando, qué se está trayendo. Los furgones, que son, ya hablando de cantidades más grandes, tienen que pasar, inclusive hay franjas aduaneras, zonas libres de aduanas que están en las, tenemos fronteras de Guatemala con los países, y entonces todo ese control, usted puede caer en defraudación. ¿Qué es defraudar? Es perder la confianza. O sea, cuando usted defrauda al Estado en materia tributaria, en materia aduanera, pero hablemos más de aduanas, porque hay otros tributos en los que no tiene que ver las aduanas, como es el impuesto sobre la renta, el IVA, digamos que no se hace ya a nivel de aduanas, sino que eso ya es otro tipo de responsabilidades y de formas de incidir en esto. Ahorita estamos hablando solo de defraudación y contrabando aduanero. Entonces, acepta las dos formas de que usted haga o deje de hacer. Que usted presente una declaración falsa es una forma de defraudar a las aduanas, o que usted no la presente.
que sería otra forma de defraudar. Entonces, pero siempre tiene que existir el dolo. Tanto la defraudación aduanera como el contrabando son delitos dolosos de comisión. Si lo que existe es culpa, existe un error, la propia legislación y el propio procedimiento aduanero está hecho para subsanarlo y que eso nada más genere una multa administrativa o inclusive ni eso. O sea, son realmente complicados a veces para mucha gente llenar los formularios. Hay que estar muy enterado de disposiciones de comercio como el Cauca, el Recauca, el código de régimen aduanero, los reglamentos que hay, leyes administrativas que rigen también. Entonces, estos son procesos complejos donde realmente para que digamos que existe delito, tiene que haber una intención manifiesta de defraudar. Por eso incluso las denominadas faltas aduaneras desaparecieron, porque se dijo mejor que cuando fuera una falta por la cantidad de el monto de la defraudación fuera hasta $3,000, pues no se consideraba delito sino falta, pero aquí en la misma ley, si la leyeron, prácticamente esa parte la quitaron porque decidieron mejor aplicar el derecho penal administrativo, que no lo aplican los jueces, sino que son sanciones que aplica la misma SAT. ¿Ya? Hablamos de los casos especiales de defraudación aduanera, artículo 2. A lo largo de toda la experiencia que ha ido, digamos, adquiriendo la SAT, las formas en que se le ha querido defraudar o engañar, ha ido haciendo un catálogo. Y entonces van a ver que es un artículo muy detallado que nos explica figura por figura cuando se está cometiendo defraudación aduanera. Por favor, don Marco de Jesús, leámoslo, digamos, de una en una para ver si podemos aportarles algo. Claro, licenciado. Artículo 2 de los casos especiales de defraudación aduanera. Son casos especiales de defraudación en el ramo aduanero. Inciso A, la realización de cualquier operación empleando documentos en los que se alteren las referencias a calidad, clase, cantidad, peso, valor, procedencia u origen de las mercancías. Yo digo que estoy trayendo, digamos, juguetes de Hong Kong, pero son de Estados Unidos. Un ejemplo. No va a valer lo mismo los juguetes de un país que los de otro. Y entonces, si yo
miento en eso, estoy incurriendo en el inciso, en la literal A. Continuamos. Inciso B. La falsificación del conocimiento de embarque, guía aérea, carta de porte, factura comercial, carta de corrección o certificado de origen o cualquier documento equivalente sin perjuicio de la responsabilidad en que se incurra por el hecho mismo de la falsificación. O sea, yo para importar las mercaderías tengo que acompañar los documentos que acreditan dónde las compré, qué compré, cuánto me costó. Si yo vengo, si se trata de, digamos, si yo lo estoy embarcando, pues hay carta de porte. Si yo lo estoy trayendo por tierra, hay factura comercial. Bueno, hay una serie de documentos con los que se puede probar la validez de lo que traigo para efectos de pagar impuestos. Si yo incurro en este inciso, esta literal, pues vamos a tipificar la defraudación aduanera independientemente del tipo de falsedad que ya vimos, material o ideológica que se pueda haber hecho, sea de documento público, sea de documento privado. La C. La sustitución de las mercancías exportadas o importadas temporalmente al tiempo de efectuarse la reimportación o la reexportación. Como sabemos que en las aduanas hay bodegas y almacenes donde se guardan las mercancías mientras se hace todo el proceso de tasación e introducción al país. Si nosotros por alguna forma sustituimos esas mercaderías exportadas o importadas, cometemos este delito. ¿Ve? La utilización de mercancías importadas al amparo de una franquicia o reducción del pago de los tributos aplicables en fines distintos o de aquellos para los cuales fue concedida la franquicia o reducción, segundo objetivo del curso. Aquí entran, como les digo, una serie de leyes. Hay exoneraciones, por ejemplo, de impuestos para las maquilas, pero no se puede distribuir el producto del país. Es solo para hacerlo aquí y sacarlo. Y sin embargo, muchas maquilas venden el producto dentro del país y entonces están cometiendo esta clase de delitos. ¿Eh? Perdón, licenciado. Inciso E. La celebración de contratos de cualquier naturaleza con base en documentos que amparen mercancías total o parcialmente exentas del pago de derechos e impuestos a la importación sin la previa autorización que sea necesaria. Por ejemplo, ustedes saben que hay entidades que no pagan impuestos. Los colegios, por ejemplo, cuando traen buses, piden una exoneración y entonces no van a pagar el impuesto de entrada. Pero si ellos ese bus no lo van a usar para el fin que está hecha la exoneración, sino que lo van a hacer simulando un contrato y se lo van a vender a un particular, ahí caemos en este inciso. O sea, estos son todos los casos en que se considera que hay defraudación. Ya ustedes cuando lean el caso, lo que tienen que hacer es entendiendo, ahí sí que cada tipo penal por sus elementos, en cuál forma se está cayendo.
el F. La enajenación por cualquier título de mercancías importadas temporalmente cuando no se hayan cumplido las formalidades aduaneras para convertir dicha importación en definitiva. O sea, cuando ingresa la mercadería al país, es una importación temporal. Si yo hago una venta o la enajeno o cualquier operación que me dé ganancia a mí sin haber cumplido todo el procedimiento, entonces estoy cayendo en el inciso F. ¿Qué? Inciso E. La celebración de contratos de cualquier naturaleza. No, vamos en el qué. Oh, perdón. La disminución dolosa del valor o de la cantidad de las mercancías objeto de aforo por virtud de daños, menoscabo, deterioros o desperfectos en forma ostensiblemente mayor a la que debiera corresponder. O sea, si de alguna forma estamos cayendo en que la mercancía se pierda en forma desproporcionada, en forma no natural, pues se está incurriendo en este delito. H. Las disminuciones indebidas de las unidades arancelarias que durante el proceso del aforo se efectúen a la fijación de valores que no estén de acuerdo con lo dispuesto por la legislación arancelaria vigente. O sea, cada producto tiene un arancel y el arancel incluye cuál es el valor que paga. Si nosotros disminuimos esas unidades arancelarias, el aforo, y ahí van a contar en la ley qué dice que es el aforo, los que ya leyeron la ley. A ver, ¿quién me contesta qué es el aforo? O sea que no leyeron la ley. Licenciado, A ver, don José David. muchas gracias. Sí, me parece que el aforo se refiere al valor estimado que se le da a la mercancía de acuerdo a una estimado que dan las personas operativas en las aduanas. Exacto, es como la tasación, la valoración que se hace del producto más lo que supuestamente tiene que pagar por los aranceles que se establecen. Ustedes han oído hablar que muchas veces, inclusive los países hablan de que están libres de impuestos. Entonces, si están libres de impuestos por un acuerdo comercial, esos productos no van a cancelar impuestos aquí, sino solamente el valor que tienen por su origen. Vive Hernández quiere hablar porque tiene abierto su micrófono. Bueno, a ver, el I. La declaración inexacta de la cantidad realmente ingresada o egresada introducida al territorio aduanero nacional. Está el territorio aduanero, es el área que el Estado destina para las instalaciones, las bodegas y todo lo referente a la aduana que se trate. Entonces, cuando hablamos de cantidad, es decir, que yo estoy reportando 100 y estoy trayendo 1000. Entonces ahí estamos incurriendo en este tipo de defraudación aduanera.
J, La obtención ilícita de alguna concesión, permiso o licencia para importar mercancías total o parcialmente exentas o exoneradas de tributos. sí, como les decía, hay leyes por la cual a personas jurídicas establecidas, fundaciones, escuelas, universidades o para algún objeto social, hacen importaciones y esas importaciones pueden ser exoneradas de impuestos. Se hace mediante solicitud al Ministerio de Economía y entonces cuando es individual y entonces no pagan impuestos. Pero si alguien lo está haciendo defraudando la ley para no pagarlo, cae en el inciso J. El K, La determinación del precio base de las mercancías objeto de subasta con valor inferior al que corresponda. bueno, eso ya creo que es bastante conocido por todos ustedes, que muchas veces ¿cómo se llama? Se subvaloran los productos. ¿Y por qué? Porque al subvalorar el producto, obviamente se va a pagar menos impuestos. Y entonces, esta es otra forma de defraudación que se hace. L, Usar forma o estructura jurídica manifiestamente inadecuada para eludir tributos. como ustedes saben, donde está la ley está la trampa y hay veces que, así como se utilizan diferentes sociedades o consorcios para evitar pagar impuestos, igualmente se puede crear una importación por distintas figuras jurídicas en aras de evitar hacerlo. Y a eso se refiere el de la L. M, Tener en su poder mercancías no originarias del país en cantidades mayores a las amparadas por los documentos de importación o internación respectivos. digamos, uno declaró que de tal país había comprado 500 productos y cuando van a revisar el almacén hay 1000 o 1500 de ese país y el resto de otros. Ahí estamos hablando de la literal M. En la N tenemos un ejemplo claro de un delito de omisión. Por favor. Con gusto. Inciso N, literal adicionada por el artículo 9 del decreto 30-2001 del Congreso de la República. La omisión de declarar o la declaración exacta de las mercancías o de los datos y requisitos necesarios para la correcta determinación de los tributos de importación en pólizas de importación, formularios aduaneros u otras declaraciones exigidas por la autoridad aduanera para este efecto. O sea, cuando se omite declarar que se está importando o la declaración es inexacta en cualquiera de los datos que pide el formulario, se está incurriendo en este delito. Ñ, Literal adicionada por el artículo 58 del decreto 20-2006 del Congreso de la República. Efectuar las declaraciones de mercancías consignando un valor en aduanas menor al precio realmente pagado o por pagar, con el ánimo de omitir total o parcialmente el pago de la obligación tributaria aduanera mediante la aportación de datos inexactos en las declaraciones respectivas, sustentando en facturas u otro tipo de documentos comerciales o con documentos de transporte alterados o falsificados.
o que no o que no correspondan a las transacciones comerciales efectuadas. Transacción comercial efectuada. ¿Sí estoy bien? En cierto momento parecería que se duplican, pero tienen sus diferencias. Aquí la alteración va acompañada de documentos que implican tanto la compra de los productos como el transporte de los mismos y están también subvalorados. Por eso les digo que aquí sí es muy importante para que ustedes puedan aplicar qué tipo de defraudación, qué caso de defraudación es, que tomen en cuenta los elementos no solo de los verbos rectores, sino otros elementos como el uso de facturas, el uso de comprobantes de transporte y demás, que de una literal a otra pueden cambiar, pueden variar. Y entonces es importante hacer esa distinción de elementos. O Literal adicionada por el artículo 59 del decreto 20-2006 del Congreso de la República. Simular la importación, exportación, reexportación o acogerse a cualquier otro régimen u operación aduanera con el fin de obtener beneficios fiscales, tributarios o de cualquier otra índole que otorgue el Estado. fíjense que aquí dice simular, o sea, realmente no está existiendo la importación, pero se está simulando porque tiene algún beneficio económico hacerlo. Y entonces estas literales se han incorporado al decreto, ustedes saben que es el 5890, pero con el transcurso del tiempo, los encargados de ver este tipo de delitos han ido descubriendo nuevas formas de cometerlo. Y entonces las han ido agregando con decretos posteriores, ¿verdad? Por ejemplo, sí, puede servir inclusive en contubernio con lavado de dinero o otros delitos, pero eso ya tendría que verse más adelante. Ahorita estamos nada más viendo el contrabando. ¿Sí? La finalidad posterior puede ser lavar dinero, fingiendo importaciones sobrevaloradas para poder limpiar ahí dinero que viene de las drogas o de las armas o de la trata de personas. Entonces, ya vimos, hay una definición de lo que es defraudación aduanera y hay una serie de casos que van hasta la O de lo que es los supuestos delitos de defraudación aduanera. Cada caso es un delito independiente. O sea, puede ser que en un momento dado existan dos o existan tres, pero cada supuesto de los literales es un delito de defraudación aduanera. En cambio, cuando hablamos de contrabando aduanero, por favor, don Marco. Claro, capítulo 1 de la defraudación y contrabando aduaneros, artículo 3 del contrabando aduanero. Constituye contrabando en el ramo aduanero la introducción o extracción clandestina al y del país de mercancías de cualquier clase, origen o procedencia, evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras, aunque ello no cause perjuicio fiscal. También constituye contrabando la introducción o extracción del territorio aduanero nacional de mercancías cuya importación o exportación está legalmente prohibida o limitada. Aquí tenemos que diferenciar dos situaciones.
Cuando estamos hablando del contrabando, estamos evitando pasar por las aduanas. O sea, el contrabando es evadir las aduanas. Estamos usando caminos o pasos ciegos, estamos metiendo por el río que está entre México y Guatemala, por ciertas fincas que colindan con El Salvador, con Honduras. O sea, ese contrabando está evitando el paso de aduana. Ya, cuando hablamos de aduana, hablamos de defraudación. Cuando hablamos de contrabando, es evitar o no someter la mercadería al control aduanero. Pero hay algo muy importante que es el segundo párrafo. La introducción, extracción. Uh-huh. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de este segundo párrafo, tenemos que tener cuidado de que, digamos, si yo estoy queriendo meter droga o pasar droga de Guatemala a México, ese delito ya no es contrabando. ¿Por qué? Ese delito ya es tráfico de droga. Si yo estoy queriendo pasar armas, eso tampoco va a ser contrabando, porque va a tener su propia regulación en importación o exportación ilegal de armas. O sea, cuando nosotros hablemos de contrabando, vamos a hablar principalmente de mercadería que sea de libre comercio. Si nosotros estamos llevando personas hacinadas, ahí va a ser o tráfico de migrantes o trata de personas, pero no va a ser contrabando. ¿Me entiendes? Hay delitos prácticamente que no se pueden catalogar como contrabando porque ya están regulados en leyes especiales. Y si ya están regulados en leyes especiales, se aplican las leyes especiales. Digamos, este segundo párrafo quedó para, digamos, otras situaciones que no estén contempladas en leyes especiales. Don Luis Contenti. Buena tarde, Lick. Entonces, el contrabando es como usted dijo para cosas de libre comercio, así como la gente que trae producto de México. Y cuando son cosas ilegales como drogas o armas, es tráfico. Va a ser otro tipo de delitos que están contempladas en esas leyes especiales. Ya. Ah, ok, gracias. La página está en blanco porque desgraciadamente todavía hay gente que a esta hora está ingresando y entonces si yo le doy admitir, pierdo la presentación. Don Maco. Claro, artículo 4 de los casos especiales de contrabando aduanero. Son casos especiales. ¿Perdón? Es decir, aquí hay casos especiales. O sea, es una clasificación también del delito de contrabando.
Ya nos dijeron que es contrabando y ahora nos van a hablar de los que más se dan y ha detectado la Dirección General de Aduanas. A ver. ¿Ok? Son casos especiales de contrabando en el ramo aduanero. Inciso A, el ingreso a o la salida de mercancías por lugares no habilitados. Inciso B, la sustracción, disposición o consumo de mercancías almacenadas en los depósitos de aduana, sean estos públicos o privados, o en recintos habilitados al efecto, antes del pago de los derechos de importación correspondiente. Inciso C, el embarque, desembarque o transbordo de mercancías sin cumplir con los trámites aduaneros correspondientes. Inciso D, la internación o extracción clandestina de mercancías ocultándolas en dobles fondos en otras mercancías, en el cuerpo o en el equipaje de las personas, o bien usando cualquier otro medio que tenga por objeto evadir el control aduanero. Inciso E, la internación de mercancías procedentes de zonas del territorio nacional que disfrutan de regímenes fiscales exoneratorios o en cualquier forma privilegiados a otros lugares del país donde no existen tales beneficios, sin haberse cumplido los trámites aduaneros correspondientes. Inciso F, el lanzamiento en el territorio del país o en su mar territorial de mercancías extranjeras con el objeto de utilizarlas evadiendo a la autoridad aduanera. Aquí, por ejemplo, se usó mucho tiempo que se lanzaba mercadería en el mar, la iban a recoger y la introducían al territorio nacional. Claro, estoy hablando de mercadería, aceite, cigarros, porque si hablamos de drogas, entonces eso ya no es contrabando, sino que es un tráfico internacional de drogas, ¿ya? Entonces, esa forma de evadir, don Eber Romero. Philip, una pregunta para entender bien la literal F. Cuando dice lanzamiento, eso sea así literal de tirar, digamos, yo estoy en el límite de un país y otro, tiro, digamos, una caja de producto o algo así hacia el otro lado para que alguien más lo recoja. Generalmente cuando hablamos de ese tipo de lanzamientos, sí puede ser como usted dice, pero generalmente esas eran de mayor cantidad y se tiraban en el agua o digamos, pasaban volando avionetas y lanzaban objetos a Petén o así a zonas, digamos, baldías, pero que no sea, como le digo, droga. ¿Y qué producto va a ser? Porque si usted lanza, digamos, a tierra firme botellas, salvo que las tenga con una cubierta muy especial, se van a reventar y no le va a quedar nada ni de producto ni de ganancia. Ya tienen que ser mercaderías, empaques y todo que permita introducir el país. Lo que se busca es evitar el pago de impuestos. ¿Ya? ¿Ya, don Ever? Sí, Lick, ahí ya me aclaró bastante la duda, muchas gracias. Don Emerson Licenciado, Orellana, ¿sí? licenciado, una consulta, pero ¿qué pasa cuando hacen ese lanzamiento, pero digamos, su cálculo para preservar el producto una vez que impacte contra tierra firme es erróneo y se destruye el producto? De igual forma, supongo Hay que delito, hay delito. hay delito. Hay delito, lo que va a haber es que no va a haber comiso. O sea, Ah, toda la mercadería que es incautada en contrabando, si es
imperecedera, se saca a subasta. Si es perecedera, puede dársele, si está en buena calidad, a instituciones nacionales para repartirse. Pero si se destruye, pues lógicamente hay delito y lo que se hace es un sistema especial para calcular la multa que pagan esos contrabandos. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Inciso G. La violación de precintos, sellos, puertas, envases y otros medios de seguridad de mercancías cuyos trámites aduaneros no hayan sido perfeccionados o que no estén destinadas al país. Por ejemplo, pasa un cargamento de latas de hongos que viene de Europa y va para Honduras o para Panamá. Y viene y aquí se violan los precintos y se extrae esa mercadería. Entonces, ahí estamos incurriendo en este inciso G. O antes de que termine de entrar la importación y hacer el aforo, se violentan estos sellos y se dispone del producto, lógicamente para venderlo, para consumirlo, pero ese producto ya no está pudiendo hacerse la valoración para pagar el impuesto. H. Cualquier otra forma de ocultación de mercancías al tiempo de ser introducidas o sacadas del territorio aduanero nacional o durante las operaciones de registro o el acto de aforo. Leamos el artículo 5. Este es muy especial porque en este artículo ya se está hablando, hasta ahorita hemos hablado de cuando se está queriendo introducir, pero en este también se castiga, y eso es muy importante y lo vemos mucho a diario, cuando se dispone de esa mercadería que es o ha sido o se presume puede ser objeto de contrabando. Leamos, por favor. Claro, artículo 5 de la introducción de mercancías de contrabando. Se presume que ha introducido mercancías de contrabando a quien las venda directa o indirectamente al público en establecimientos comerciales o domicilios particulares y no pueda acreditar su importación legítima. Inciso B. Miren aquí. La palabra presume, que no se puede presumir contra el imputado, aquí tiene su excepción, porque ¿cómo hacer que un producto normalmente en el mercado cueste 40 quetzales y en una página por internet lo estén vendiendo a 10 y hasta se lo llevan a domicilio? O sea, lógicamente, si está mucho menor que los productos del mercado, ahí hay una presunción, pero no es una presunción de derecho, sino que es una presunción de hecho de que está cometiendo contrabando. Si él puede demostrar que ese producto lo compró por alguna subasta, por algún medio que le permite darlo a ese precio y que él, digamos, no está ganando mucho, pero le interesa menearlo más. Lo que pasó, por ejemplo, con las mascarillas, ahorita con el COVID, que habían algunas chinas que las vendían por subasta y que salían súper baratas y por cantidad, pues ahí él va a poder comprobar
que se trata de mercadería lícita. Pero si no lo hace, no tiene cómo comprobar cómo las adquirió, no puede comprobar qué impuestos pagó, la ley sí puede presumir que son de contrabando. ¿Ve? El que las conduzca a bordo de un vehículo en tránsito aduanero sin estar manifestadas o cuya propiedad no conste en los respectivos documentos oficiales. Para pasar un vehículo con mercadería en el territorio nacional, tiene que tener un manifiesto de carga y ciertos documentos más. Si no los lleva, no tiene documentación, el vehículo es detenido. Y las personas que lo van manejando son llevadas, pues detenidas por este delito y son llevadas a la policía. Cuando no se pueda demostrar, y eso lo dice uno de los artículos de su ley, que los vehículos son pertenencia de personas, terceros de buena fe, se les acostumbra llamar, que no sabían lo que se estaba haciendo con esos vehículos, también los vehículos son objeto de comiso. ¿Sí? La persona que se dedica a la prestación de servicios de transporte, si en sus bodegas existen algunas no originarias del país, sin estar amparadas por los documentos de importación, internación o tránsitos respectivos. O sea, hay transportistas que tienen sus propias bodegas. Si cuando usted llega a la bodega del transportista, los que hacen viajes a la frontera con México no están acreditadas las facturas o los documentos y los impuestos que han pagado estas mercaderías, también se presume que son de contrabando. Inciso D. El conductor de un vehículo en cuyo interior no se encuentran las mercancías en tránsito aduanero que debería contener. Usted va con un furgón y el furgón dice que lleva 500 lavadoras o menos, 200. Y cuando hacen el registro, usted solo lleva 100. ¿Qué pasó? Esas otras 100 que se quedaron en el camino constituyen contrabando, salvo que usted demuestre que las dejó en tal local con el amparo de tal norma. A ver, don Hermes, don Oriana. Licenciado, una consulta, como el artículo dice, se presume. Entonces viene y prácticamente pone a los acusados a que prueben su inocencia, ¿sí? Esto no estaría en contradicción con el principio de que la inocencia no se prueba, sino la culpabilidad. Lo que pasa es que hay casos que son, digamos, que se rigen por el principio de la mejor prueba. En el momentito, cuando usted, digamos, sale con un arma, por poner un ejemplo sencillo, para usted poder cargar el arma, la ley dice que tiene que tener licencia de portación de armas. Si usted la olvidó, ¿sí?, y salió sin la licencia porque la dejó en la otra billetera, pero carga el arma, en el momentito usted es detenido
porque se presume que usted no tiene licencia, salvo que llamen y se compruebe, pero inclusive no basta que usted la tenga autorizada. Usted tiene que cargar la licencia para poder sacar su arma. Y entonces, pues se le va a llevar, se le va a conducir y al juez con un mejor criterio dirá si realmente se cometió o no se cometió delito, de acuerdo al principio de lesividad y todo. Pero las presunciones siempre se usan, digamos, en estos casos de mercaderías. Si no se usaran, no habría cómo poder verificar la existencia de los delitos. Y no son, digamos, en contra del procesado totalmente, porque él tiene que andar con los documentos que acreditan las mercaderías que lleva. Posteriormente, digamos, si no lo logra, pues se puede comprobar y entonces el caso se resuelve, pero ya también incurre en una sanción administrativa. O sea, no es que se presuma totalmente ni es que se le vaya a condenar, siempre que sea legal. El problema es que la gran mayoría de casos sí son delitos de contrabando. Si no, no se podría, digamos, perseguir este delito. Es como el dinero ilícito. Usted anda en un país y carga y va a depositar al banco, digamos, 100,000 quetzales, pero no le aparece ninguna actividad comercial, ni siquiera tiene empleo. Entonces, si usted no tiene cómo comprobar de dónde sacó ese dinero, entonces se presume que ese dinero viene de una actividad ilícita. Ya, muy bien, Nick, muchas gracias. Compañero, es una presunción de hecho, no de derecho. ¿Se acuerdan que ustedes vieron las juris tantum y las juris et juris? Aquí es una presunción que acepta prueba en contrario, juris ad tantum. ¿Ya? Sigamos. Ok. Ya habíamos visto la F, ¿no? No, sí vamos por la D, creo yo. Ok. Inciso E. Quien arribe de manera forzosa a un lugar que no se halle bajo control aduanero sin dar cuenta dentro de las 24 horas siguientes de la ocurrencia de tal hecho a la autoridad aduanera más cercana. Fíjense pues. Viene un transporte de Estados Unidos y entra por una frontera que en el momentito no está trabajando la aduana. Él tiene 24 horas para conducirse a la aduana más inmediata para hacer el trámite de las mercancías. Si sigue de largo y no pasa ninguna aduana o a la policía para hacer, digamos, el reporte, está cometiendo el delito de contrabando. F. Literal adicionada por el artículo 10 del decreto 30-2001 del Tiempo. Congreso de la República. Don Eres Romero. Sí, Lick. Yo tenía una duda, por ejemplo, eso del inciso E que estábamos hablando, pues por ejemplo, si yo llevo pues un camión con mercadería y llego a una frontera donde no hay aduana, es lo que usted decía, ¿verdad? Entonces, lo que O yo no entendí, están trabajando por alguna causa. sí, pues, donde están trabajando, ajá. Entonces, ellos, digamos, me dejan entrar al país para que yo dentro del país pueda ir a una aduana o me regresan para el país de donde vengo para que haga el trámite. Pues mire,
Si usted entra, lo que tiene que hacer es que ahí con la misma autoridad le dicen cuál es la más cercana, pero tiene que reportar que va en camino a esa aduana. Sí, pues. Pues me imagino darán algún tipo de documento para presentar por si Exactamente, alguien para, ¿va? para amparar las 24 horas. Y como es también en parte es culpa de aduanas, que haya una huelga o haya, no sé, Sí, pues. una causa de fuerza mayor. Ya lo entendí, Lick. Gracias. La F, por favor. Claro, la persona individual o jurídica que habiendo declarado conforme al régimen legal aduanero y con autorización de la autoridad aduanera participe en un tránsito internacional o traslado de mercancías en el territorio nacional, pero no cumpla con arribarlas o ingresarlas a los destinos declarados y previamente autorizados en ambos casos por la autoridad aduanera en las situaciones siguientes. A ver cuáles son. Número 1, el propietario de la mercancía, el consignatario, importador, el transportista o el conductor del vehículo, que realizando un tránsito aduanero declarado y autorizado de una aduana de entrada a otra aduana de salida, no lo haga por la ruta fiscal o vía autorizada para el efecto por la autoridad aduanera. Abandone dicha ruta con el propósito de descargar la mercancía en lugar distinto del destino que declaró. No concluye el tránsito aduanero dentro del plazo fijado en el documento que autorizó dicha operación aduanera o no se presente para ingresar la mercancía en la aduana de salida que declaró al ingresar el territorio nacional. Ahí está bien claro. 2. Numeral reformado por el artículo 57 del decreto 14-2013 del Congreso de la República, el propietario de la mercancía, el consignatario, importador, el transportista o el conductor del vehículo que realizando un tránsito interno o traslado aduanero declarado y autorizado hacia y desde zonas francas, almacenes fiscales o depósitos aduaneros, no lo haga por la ruta fiscal o vía autorizada para el efecto por la autoridad aduanera. Abandone dicha ruta con el propósito de descargar la mercancía en lugar distinto del destino que declaró. No concluye el tránsito o traslado aduanero dentro del plazo fijado por el servicio aduanero o no ingrese la mercancía en el almacén fiscal o depósito aduanero que consignó al ingresar al territorio nacional o que habiendo declarado que la mercancía ingresada a territorio nacional se procesaría en zona franca, viola el régimen legal correspondiente. Ahí en la misma ley le dice que se entiende por zona franca. Número 3. Numeral reformado por el artículo 58 del decreto 14-2013 del Congreso de la República. El agente aduanero que intervenga y actúa en la elaboración, presentación y liquidación de la declaración de mercancías necesario para la autorización del tránsito o traslado de las mercancías cuando éstas se lleven a otro destino y omita informar a la administración tributaria que el tránsito o traslado no se realizó o no se cumplió conforme a los destinos que fueron declarados y que autorizó la autoridad aduanera dentro de los 5 días hábiles siguientes al plazo en el que debió haber finalizado el tránsito o traslado autorizado. Aquí ya estamos hablando de un sujeto particular, los otros también, pero este es más particular, que es el agente aduanero, que no informe en un plazo, y hay un tiempo, 5 días, sobre, digamos, la salida normal de estos productos o la entrega de estos productos. Ya es una diferencia porque los otros eran los sujetos que hacen el trámite. En cambio aquí ya es el agente aduanero. Siguiente. Número 4. El representante legal del almacén fiscal o depósito aduanero que habiendo emitido carta de aceptación para la recepción de las mercancías bajo el régimen aduanero que corresponda haya comunicado a la autoridad aduanera su compromiso de prestar este servicio y al no concretarse el mismo omita comunicarlo a dicha autoridad.
cuando la autorización, la comunicación a la autoridad y la omisión de informarle que no se concretó la presentación de servicio se imputen a un empleado. El representante legal y su representada serán solidariamente responsables. O sea, si alguien garantiza que va a recibir una mercadería y omite o no lo hace y omite reportarlo, eso trae una responsabilidad. Si la omisión no se deriva del gerente, sino de un empleado, son responsablemente los tres, el empleado y las autoridades superiores de dicho almacén. Párrafo adicionado por el artículo 59 del Decreto 14-2013 del Congreso de la República. La comunicación a que se refiere este numeral deberá presentarse a la autoridad aduanera dentro de los 5 días hábiles siguientes al plazo en que debió concretarse el arribo de la mercancía al depósito aduanero o almacén fiscal. Cuando dice 5 días hábiles, prácticamente sabemos que los días de asueto o los sábados y domingos no se computan, porque son días hábiles, solo los que son laboralmente contables. 5. El propietario en su caso o la persona que a título de arrendatario, usufructuario u otro ejerce el dominio de inmueble en el que las autoridades competentes se encuentren mercancías ingresadas al territorio nacional provenientes del incumplimiento del tránsito o traslado declarado conforme al respectivo régimen legal aduanero. Este delito fue el que fue reformado porque ya las faltas administrativas quedaron sin efecto. Esos quedaron dentro del régimen del derecho penal administrativo. Y dice cuando el valor en aduana de las mercaderías involucradas equivalga a 3,000 pesos centroamericanos. Estos 3,000 pesos centroamericanos equivale a $1. O sea, cuando el monto supere los 3,000 pesos centroamericanos, pongamos que ahorita está a 8, ¿cuánto sería? Si el peso americano equivale a $1, ¿cuánto serían 3,000 pesos centroamericanos? Y el cambio está hoy en día a 8. ¿24,000? Exacto. Más de 24,000 ya es delito. Menos de 24,000 era falta. Pero ahora ya las faltas no se procesan como faltas, sino se aplica el derecho administrativo penal, que como ustedes se acuerdan de su penal especial, son las sanciones que puede aplicar un ministerio o una superintendencia por violentación de bienes jurídicos de poca trascendencia. No se convierten en delitos, sino que se hacen a través de juicios breves, sumarios, con sanciones apelables, con todas las garantías del proceso penal. Artículo 6 bis, obligación, adicionado por el artículo 61 del Decreto 14-2013 del Congreso de la República. Los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de Energía y Minas, los demás ministerios, así como las
dependencias y entidades del Estado, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar el auxilio necesario que la autoridad aduanera, el Ministerio Público o la Policía Nacional Civil le requieran. Respecto a las mercancías que hayan sido incautadas por presumirse la comisión de delitos de contrabando aduanero o de casos especiales de contrabando aduanero. Asimismo, deberán presentar el auxilio necesario e inmediato a las autoridades respectivas para verificar el cumplimiento de las obligaciones no tributarias que se requiera a las mercancías para poder ser importadas o comercializadas en el país, extremos que deberán hacer constar a través de informes circunstanciados. El funcionario que se niegue a prestar el auxilio a que se refiere esta disposición o lo preste de forma negligente, incurrirá en las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan. O sea que, digamos, si yo quiero saber si está cumpliendo con los registros de salud, le pido el informe a Salud Pública y ellos tienen la obligación de entregarme ese informe, lo mismo con ganadería o con cualquier otra dependencia. Vamos a ver, esto me interesa mucho. En la ley de contrabando y defraudación aduanera se aceptan 3 formas de participación: autores, cómplices y encubridores, que eso es distinto a como lo regula el Código Penal, porque el Código Penal el encubrimiento lo tiene señalado como delito autónomo. En cambio aquí tenemos las 3 formas de participación: los autores, los cómplices y los encubridores. Y dice que cuando los encubridores o cómplices sean funcionarios del servicio público o agentes aduaneros, se le pone la misma pena que a los autores. O sea, no hay una rebaja por ser cómplices o una rebaja por ser encubridores, sino que la verdad es que se les pone la misma pena. Y hay una multa, que es la que yo les decía, que equivale a los bienes involucrados en la infracción. Y se pueden tomar represalias o penas contra los comercios por el bien que la ganancia que obtienen, independiente de otras sanciones que se pueden tomar y que están contenidas en la legislación aduanera o ordinaria cuando concursen con otros delitos. Entonces, compañeros, hasta aquí el examen. Voy a estar consultando la posibilidad de poder dejar de dar clase. No sé si les encargo a Milton que me cuente qué les dicen los otros profesores, si ellos van a interrumpir o no. El examen es el tiempo de la clase, 1:30. Entonces, se me cuidan, feliz noche, y dependiendo de lo que me diga Milton, que van a hacer los otros profesores, y lo que yo averiguo en la coordinación, nos vemos el día martes. Gracias, feliz noche. Noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Muy interesante la clase, licenciado. Muchas gracias. Vaya, pues, con cuidado. Feliz noche, licenciado. Les voy a estar mandando material
para que quede más claro estos delitos, porque realmente son delitos muy especializados, pero que con el material de refuerzo que yo les voy a dar y que van a tener tiempo de estudiar, ya van a estar listos para su examen. Y que les quede bien claro lo que es la defraudación y el contrabando. Muy bien, gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Alec, muy amable. Yo le comento cualquier cosa, Alec. Gracias, Alex. Feliz noche.